Bien, buenas tardes, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hemos pasado un buen tiempo Bueno, primero déjeme decirle que esta mañana yo no estuve en el tiempo del culto, así que algunos estuvieron preguntándome que dónde yo estaba, que si yo nada más vine a comer al mediodía, que qué es lo que está pasando. No, hermano, lo que pasa es que yo estaba predicando en otra iglesia. Entonces, por eso fue que llegué precisamente al tiempo de la comida. A buen tiempo llegué, ¿verdad? Y pasamos un buen tiempo de comunión, comimos bien, ¿verdad que sí? Y ahora hemos también tenido un buen tiempo adorando a nuestro Señor con estos cánticos y queremos terminar este tiempo también meditando en la palabra de Dios. Le voy a pedir que vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas, estoy en Santiago. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Si alguien necesita una Biblia, le podemos prestar una Biblia, levante su mano y algunos hermanos le pasarán una Biblia. En las últimas semanas nosotros hemos tenido un énfasis bastante fuerte con respecto a lo que es el Evangelio. El pastor Julio Rosa estuvo con nosotros a finales del mes pasado y pasamos un buen tiempo donde él nos retó a que el negocio principal o el propósito principal para el cual el Señor nos ha dejado aquí en la tierra como iglesia es predicar el Evangelio. El hermano Xavier también compartió una predicación con este mismo tema de la evangelización. Y esa noche, me parece que fue el mismo día, y esa noche yo compartí con un número de ustedes un libro que algunos de nosotros hemos estado leyendo, precisamente titulado La Evangelización. En la clase de escuela dominical, aquellos que están en la clase de adultos o con los jóvenes, con el hermano Eddie o las hermanas en la clase de damas, ustedes han estado estudiando el libro Las Disciplinas de la Gracia y que, aunque es un libro dirigido para creyentes, yo creo que ustedes se han dado cuenta que uno de los énfasis del autor es que el Evangelio no es solamente para los inconversos, sino que el Evangelio, nosotros los creyentes, necesitamos día tras día exponernos al Evangelio. Necesitamos recordar las verdades del Evangelio, la verdad principal, la razón por la que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y ese énfasis en la evangelización que hemos tenido tanto en la escuela dominical como en las distintas prédicas, no es un énfasis fortuito, no es algo que ha ocurrido así al azar, sino que nosotros hemos entendido que necesitamos reforzar el evangelismo aquí en nuestra iglesia, pero también entendemos que de manera providencial el Señor ha como unificado todos estos frentes, todos estos temas de distintas prédicas, distintos predicadores, la escuela dominical. Así que sin lugar a dudas, a nosotros ver en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Evangelio, perdónenme que estoy un poco maloso como muchos de nosotros con la gripe, pero vuelvo a repetir, el Evangelio sin lugar a dudas que en la palabra de Dios es importante, es imprescindible, no solo para los inconversos, sino para nosotros los creyentes. Tanto así que uno de los problemas a los que se refiere el apóstol Pablo y escribe aquí en el libro de Gálatas y confronta no a un cristiano cualquiera, sino a líderes cristianos, es precisamente porque los cristianos, aún los líderes cristianos, necesitamos entender el Evangelio y sus implicaciones para nosotros. En otras palabras, hermanos,
Una vez más, el Evangelio no es solamente que nosotros debemos entenderlo, debemos aprendernos el camino romano, debemos saber cómo compartir nuestro testimonio con los inconversos, sino que el Evangelio tiene implicaciones en nuestro diario vivir. El Evangelio tiene implicaciones para nuestra vida diaria y nuestra relación con los demás. Y precisamente a eso es que el apóstol Pablo se refiere en estos versículos que vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Así que vamos a leer este pasaje, Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 hasta el versículo 16. Dice allí la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿de quién está hablando aquí? De Pedro. ¿Y quién es Pedro? Bueno, no el pastor Pedro, sino el apóstol Pedro. ¿Ok? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Padre, en esta tarde damos gracias por el buen tiempo que nos has dado en este día, tanto en el culto de la mañana como en el tiempo de comunión. Gracias, Señor, por tu provisión de alimentos. Gracias, Señor, por la provisión que nos has dado también de hermanos y hermanas en Cristo con quienes tenemos la libertad y el acercamiento para nosotros disfrutar de este tiempo de comunión. Gracias, Padre, por el tiempo también de cánticos que hemos tenido ahora alabando su nombre. Y rogamos, Señor, que en esta hora usted nos permita también considerar las implicaciones del Evangelio para nuestra vida. Que nosotros podamos entender que el Evangelio no es solo para los inconversos, sino que día a día nosotros debemos también depender de las verdades, de la gracia, de la misericordia que se presentan en el Evangelio de Cristo Jesús. Danos luz, Señor, ahora con respecto a este pasaje y que podamos entenderlo y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Como ustedes pueden ver, el apóstol Pablo aquí se está enfrentando nada más y nada menos que al apóstol Pedro y también a otro de los líderes de la iglesia, a Bernabé. Y no solamente estos dos, sino aquellos que venían de parte de Jacobo, es decir, aquellos que venían de Jerusalén, cristianos, judíos, que habían estado con el Señor Jesucristo, que habían creído en Él, pero algunos todavía como que no terminaban de entender lo que había ocurrido en el libro de Hechos y no terminaban de entender el poder del Evangelio, el alcance del Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo entonces está presentándoles a ellos las implicaciones prácticas que tiene el Evangelio para la vida de una iglesia. Imagínense, aquí está Pedro, por lo que vemos en el versículo 11, antes de que vinieran estos representantes de la iglesia de Jerusalén, aparentemente él se lleva bien con los gentiles, es decir, con los gálatas y todos los que estaban allí en esa región de Asia.
Y podemos ver cómo él comía con ellos y compartía con ellos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Pero aparentemente la venida de estos individuos de la iglesia de Jerusalén había provocado cierto temor en Pedro. Y lo que nosotros vemos que el apóstol Pablo utiliza para corregir esa manera incorrecta de pensar que tenía Pedro, que tenía Bernabé, que tenían los que habían venido de parte de Jacobo, no es una teología sistemática, no es un libro grueso de una escuela dominical. Miren conmigo el versículo 14 y el versículo 16. ¿Cuál era el problema que el apóstol Pablo estaba señalando en el versículo 14? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué? Conforme a la verdad del evangelio. Conforme a la verdad del evangelio. Miren conmigo el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y qué es eso? Eso es el evangelio. Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál era el problema que Pedro, Bernabé y los de Jacobo tenían? Bueno, de acuerdo a la respuesta que da el apóstol Pablo, aparentemente en una comprensión clara de lo que el evangelio significaba para ellos. Y una vez más, ¿qué es el evangelio? El evangelio es simplemente que yo reconozco que soy un pecador. El evangelio es simplemente yo reconocer que como pecador no hay nada, perdón, eso era para que se despierten, que algunos no bebieron café. No hay nada que yo o que tú puedas hacer para ser justificado delante de Dios. Lo único que tú puedes hacer y la única manera a través de la cual todo el mundo puede ser justificado delante de Dios es creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Es creyendo que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por tus pecados. Él murió por todos tus pecados. Es creyendo que el Señor Jesucristo, habiendo vivido una vida justa y perfecta, Él no merecía morir en la cruz. Sin embargo, Él lo hizo. ¿Y por qué? Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Él vivió una vida perfecta para que su justicia perfecta entonces nos fuera dada a nosotros. ¿Para qué? Para que ya yo no tenga que preocuparme en lo mínimo de yo cuestionarme, ¿habré hecho yo lo suficiente? ¿Estaré yo lo suficientemente correcto para estar siendo de agrado al Señor y que el Señor me acepte, me reciba como uno de sus hijos? Volviendo al caso de Pedro y Bernabé y los de Jacobo, aparentemente estos individuos todavía no habían procesado totalmente la verdad del evangelio. Y el apóstol Pablo, el Señor está utilizando aquí al apóstol Pablo para ayudarlos a ellos, para ayudarnos a nosotros a que entendamos las implicaciones del evangelio. ¿Qué pasó? Bueno, Pedro, mientras estaba solo con los gentiles, se llevaba de lo más bien. Pero vinieron unos que eran más espirituales que él. Vinieron los de la iglesia madre, los de la iglesia de Jerusalén. Y entonces ya, espérate, no. Ya aquí hay otra categoría de creyentes. Ya aquí hay unos creyentes que están más conectados todavía con el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, yo no puedo andar con estos gentiles aquí. Yo tengo que irme con estos que son más espirituales. Yo, con esos gentiles, yo no me junto con ellos. Y recuerden, ¿verdad?, la tradición que tenían los judíos, cómo ellos pensaban que eran superiores a los demás, a todas las otras razas, cómo ellos pensaban que eran mejores simplemente por el hecho de que eran el pueblo de Israel, ciertamente la nación
escogida por Dios. Sin embargo, cuando llega el Señor Jesucristo, cuando resplandece el Evangelio en todo su esplendor, como el Señor también nos dice en Efesios y en otras cartas, ya no hay judío ni griego, no hay bárbaro, no hay escita, no hay hombre, no hay mujer, ya no hay categoría de hombres. ¿Por qué? Porque hay que entender que ante el Evangelio todos los hombres son pecadores. No hay niveles de pecadores mejores o menos malos, así como tampoco hay hijos de Dios menos buenos o más buenos o que tienen más privilegios delante del Señor, porque ellos hayan vivido de una manera que se hayan alcanzado este favor de Dios. Eso no existe. El Evangelio claramente nos dice a nosotros que la única manera a través de la cual tú y yo podemos acercarnos a Dios es por medio del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, a veces, mis hermanos, yo que tengo más de 30 años en la iglesia, y cuando digo en la iglesia me refiero a esta iglesia, pero me refiero en la iglesia cristiana. A veces nosotros como cristianos pensamos, porque yo tengo 5, 10, 15, 20, 25 años en el Evangelio, automáticamente yo pienso que yo soy mejor que otro, o que estoy en una categoría superior a la de otros. O a veces simplemente porque yo entiendo que yo me he consagrado más que otras personas, entonces yo estoy mejor con el Señor y los demás son menos. Y esto, mis hermanos, es algo sumamente peligroso para la salud de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que todos nosotros, lo único que somos, y me perdonen la expresión, es una balsa de pecadores. Eso es lo único que nosotros somos. Usted mira a su alrededor, usted mira al que está atrás de usted, y quizás nosotros de manera automática asumimos, bueno, yo tengo 2 años leyendo mi Biblia corrida. Yo soy de los que tiene 5 años que no me he perdido un miércoles aquí en la iglesia. Y de manera automática, de manera instintiva, nosotros como que vamos categorizándonos. Y nos olvidamos una vez más que lo que somos es una balsa de pecadores. Y que yo necesito el Evangelio. Y que mi hermano, mi hermana que está al lado de mí, necesita también recordar día tras día que lo que importa verdaderamente, que la cruz de Cristo, que la justicia de Cristo, si yo he creído en Cristo, ya eso es suficiente. Y que así como mi hermano, así como mi hermana, puede ser que haya fallado aquí, que haya fallado allá, así mismo también yo he fallado. Y lo mismo que me acerca al Señor es lo mismo que acerca a mi hermano y a mi hermana. Y eso es el Evangelio de Cristo. Miren cómo el versículo 12 describe lo que hacía el apóstol Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Pero qué pasó? Pero después que vinieron, se retraía, se echaba a un lado y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de los de la circuncisión. Qué triste es que nosotros pudiéramos hacer eso, mis hermanos. Que entre nosotros, quizás en nuestra iglesia, viniera una persona que es un ladrón. O viniera una persona que en su vida pasada fue una prostituta. O quizás una persona que fue un drogadicto o que fue un alcohólico. Y nosotros
por un rinconcito por allá, lo vemos y quizás cuando salimos le decimos, mira, Dios te bendiga, qué bueno que viniste, pero seguimos por ahí y no nos juntamos mucho con esa persona, no se nos vaya a pegar su pecado, su maldad a nosotros. ¿Por qué? Porque de manera instintiva, como yo tengo 5, 10, 15, 20 años aquí en la iglesia, yo no necesito tanto el evangelio como esa otra persona, pero eso es mentira. Yo necesito el evangelio tanto como lo necesita un ladrón, como lo necesita una prostituta, como lo necesita un alcohólico, como lo necesita un drogadicto. Y eso es lo que este pasaje me está enseñando a mí. Que por el evangelio, yo como cristiano, debo ver a aquellos que me rodean, sean creyentes o sean inconversos, como pecadores que necesitan ser justificados simplemente por el Señor Jesucristo. Y quizás lo más triste es, mis hermanos, cuando nosotros no aplicamos el evangelio y viendo a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos en Cristo, cuando uno de nosotros cae en pecado, o cuando uno de nosotros deja de venir a la iglesia por un año, o cuando uno de nosotros sube a Facebook algo malo, y no estoy diciendo que nosotros vivamos en pecado y como si eso no pasara nada, pero el punto es, hermanos, que el evangelio, en vez de alejarnos de mis hermanos en Cristo, lo que debe hacer es, óyeme, déjame yo ver qué está pasando con Juan, qué está pasando con Juanita, qué está pasando con fulanito. Déjame yo recordar la verdad del evangelio, porque ¿saben qué pasa muchas veces? Que nosotros nos avergonzamos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque yo viví 5, 10, 15, 20 años siendo de aquellos que yo era bastante bueno. Sí, yo soy bien espiritual. Y me olvidé de que no hay tal posición como bastante bueno, como dice el libro, como para yo no necesitar de la gracia de Dios. Y cuando nosotros vamos creando esas subdivisiones dentro del cristianismo, entonces se hace muy difícil para uno que es espiritual acercarse al que entendemos que no es espiritual, porque tengo el temor de que se me vaya a pegar su no espiritualidad. Y el que no es espiritual está avergonzado y se siente mal y no quiere siquiera acercarse a su hermano o a su hermana para que lo ayude, porque la vergüenza lo mata. Y una vez más, se nos olvida el evangelio. Así que, hermanos, yo espero que esto no le haya sonado muy fuerte, pero yo creo que es bueno que nosotros empecemos a vivir prácticamente el evangelio en nuestra iglesia. Sí, necesitamos avivarnos y evangelizar y predicarle a los no creyentes. Pero una de las cosas que el libro que hemos leído nos recomienda o presenta como una buena estrategia para evangelizar es que nosotros aquí en la iglesia vivamos como que realmente sabemos lo que es el evangelio. Que nosotros entendamos que cada uno de nosotros, vuelvo a repetir la frase, lo que somos es una balsa de pecadores que hemos sido rescatados por la gracia y la misericordia de Dios. De forma tal que cuando venga una visita, cuando venga alguien aquí por primera vez y nos vea a nosotros y se dé cuenta, pero mira, ese dice mentira, pero mira, ese tiene problema con tal pecado, pero mira. Y no hay un asunto de que se están juzgando, de que se están apartando, de que se están retrayendo, sino de que el evangelio, la gracia del evangelio fluye libremente aquí entre nosotros. Eso es un lugar donde la gente va a querer ir. Cuando nosotros vivimos el evangelio, será más fácil también para nosotros evangelizar. Pero en esta tarde que hemos estado en familia, aprovechemos para recordar esa verdad, hermanos.
de lo que es vivir el Evangelio, que es recordar continuamente, y vuelvo a repetirle, la respuesta que da el apóstol Pablo al problema que tuvo con Pedro, con Bernabé, con líderes de la iglesia de Jerusalén. No era un asunto teológico muy profundo, que ellos no entendían la transubstanciación o que no entendían lo que era la unión hipostática del Señor Jesucristo. No era un asunto teológico demasiado profundo, era el Evangelio. El Evangelio era la respuesta que estos individuos necesitaban. Y es lo que nosotros necesitamos también aquí en nuestra iglesia, hermanos. Para que la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo pueda resplandecer, pueda brillar desde nosotros, desde nuestra iglesia bautista cristiana, desde la vida de cada uno de nosotros. Y que podamos disfrutar de esa hermandad, no de ese asunto de sospecha, de que cuidado en lo que tú estás, o que no me acerco mucho a ti para que tú no conozcas las debilidades que yo tengo, o no me acerco mucho a ti porque no quiero meterme en tu vida. No, el Evangelio destruye, desbarata todo eso. El Evangelio nos recuerda, cuando nosotros estamos expuestos al Evangelio día tras día, eso nos recuerda a nosotros que somos pecadores y que necesitamos ser justificados por Cristo. No hay nada que yo pueda hacer que vaya a impresionar a Dios de forma tal que Dios venga, wow, mira Yadín, qué bueno, déjame ponerlo aquí en este grupito separado de los otros. No, yo soy igual de pecador que todos ustedes. Los otros días estaba hablando con una persona que se sorprendió de que yo era humano. Me dijo, pero es que tú eres humano también. Y yo, pero yo, ¿cómo que yo soy humano? ¿Qué es eso? Y a veces la gente tiene la idea de que uno como pastor o una persona que tiene muchos años en el Evangelio no peca, y eso es mentira. Nosotros pecamos, nosotros tenemos tentaciones, nosotros tenemos debilidades igual que ustedes. Y necesitamos escuchar, necesitamos exponernos a la verdad del Evangelio día tras día, para no andar con ese espíritu de ansiedad. Óyeme, me van a ver en mi debilidad, me van a descubrir. No deberíamos estar andando así, hermanos. El Evangelio debe ayudarnos, debe promover en nosotros un acercamiento. En vez de yo estar poniéndome mi ropa de santo y de súper espiritual, yo tener la libertad, yo tener la confianza de acercarme a un hermano, de acercarme a una hermana, las hermanas con las hermanas y los hermanos con hermanos, de que mira hermano, ora por mí, estoy luchando con esto. Y así nosotros podremos vivir el Evangelio. Yo espero que todo este énfasis en el Evangelio en estas últimas semanas, con libros, con escuela dominical, con predicación, no se quede solamente en nuestra cabeza, sí que esté en nuestra cabeza, que tengamos esa verdad presente, pero que llegue a nuestro corazón, que domine nuestra manera de vivir, que nosotros procuremos ser instrumento de esa gracia de Dios para nuestros hermanos, que nosotros permitamos que otros vengan y se acerquen a nosotros, a animarnos, a apoyarnos, a orar por nosotros. Vivamos el Evangelio, hermanos. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, por este tiempo que hemos pasado aquí. Padre, nosotros reconocemos que muchas veces nuestra tendencia es querer atapar nuestras faltas, a nosotros buscar estar bien con el grupito ideal, con el mejor de los grupos, como tener una buena reputación, que nadie nos esté cuestionando. Pero Padre, tu gracia y misericordia en Cristo Jesús han hecho posible que ya nosotros no tengamos que preocuparnos por lo malo que somos. Han hecho posible que ya yo no tenga que aparentar mis debilidades y mis faltas, sino que me motivan a mí a venir a la cruz de Cristo y descargar allí mi pecado, descargar allí mis preocupaciones, poner sobre ti las cargas
que me impiden día tras día andar de una manera digna de ti, Señor. Señor, tú no viniste a buscar y a salvar aquello que estaba bien. Tú viniste a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y todos nosotros aquí estamos perdidos, Señor, excepto la justicia perfecta de Cristo. Por lo tanto, Señor, en esta tarde damos gracias por ese glorioso mensaje, por esas buenas noticias que nosotros tenemos de la cruz de Cristo. Cómo el justo murió por nosotros injustos. Aquel que no había cometido un solo pecado, murió por personas como nosotros, que continuamente mostramos nuestra debilidad, mostramos nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Y por tanto, Señor, rogamos que en nuestra iglesia, que en nuestras vidas podamos estar manifestando el Evangelio en práctica, donde lo único que nos importa es realmente estar bien con Dios, nosotros quedar bien delante de Dios. Y esto es posible cuando acudimos a Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a que en tu gracia nosotros podamos andar día tras día en el Espíritu. Y que cuando fallemos, cuando estemos resbalando, que se acerque rápidamente un hermano, que nosotros tengamos la confianza para acercarnos a otro hermano y que con el Evangelio nos restaure. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.